Bueno, saludos, buenas tardes a todos ustedes. Muchos de ustedes nos conocen de la última conferencia del Instituto Schiller del fin de semana pasado, otros quizás no, pero uno de los temas que quiero abordar hoy es el significado de esa conferencia en el siguiente sentido. Primero, tengo una novedad, una noticia que nos acaba de llegar que realmente es importante y va al tema estratégico central. Quizás ustedes sepan que el Instituto Schiller acaba de emitir una declaración de expertos en China de todas partes del mundo, una declaración firmada por una treintena o quizás más ya a estas alturas, de expertos internacionales de muchos países sobre la situación de China. Hablamos de esto en la conferencia del Instituto Schiller. Helga Sepp-LaRouche leyó la declaración, no se la voy a leer completa ahorita, porque básicamente dice que hay toda una campaña anti-China que está creando una situación extremadamente peligrosa y tenemos que corregir eso y reconocer la importancia de cooperación, especialmente entre Estados Unidos y China y la Unión Europea y China, para resolver los grandes problemas de la humanidad. Bueno, resulta que ayer se publicaron un par de cables sobre esa declaración del Instituto Schiller por parte de dos medios chinos, CCTV y CGTN. Lo publicaron en varios idiomas, en inglés y en francés, por lo menos que yo conozca. Y luego hoy en la conferencia matutina que tienen en la Cancillería de China, la mañanera de los chinos, aunque en este caso es con la portavoz de la Cancillería, le hicieron una pregunta directamente sobre esta declaración. Fue un representante de la CCTV y le preguntó a la portavoz de la Cancillería que había salido esta declaración y cuál es el comentario de China, del gobierno de China. Y la respuesta es larga. No se las voy a leer en su totalidad por razones de tiempo. La recibí en chino, pero con ayuda de Google. Lo traduje al inglés y aquí les doy unos elementos de lo que respondió la representante Hua Chunying. Dijo lo siguiente: hemos tomado nota de esa declaración. Creemos que representa y refleja las voces racionales y justas de personas de perspicacia en la comunidad internacional. También sirve para condenar y se opone a las fuerzas anti-China en varios países de Occidente que han hecho caso omiso de los hechos y han atacado y calumniado a China, aún difundiendo rumores y calumnias. Luego pasa a decir la portavoz que he tomado nota que algunos de los firmantes o que los firmantes de la declaración han tenido experiencias personales, han vivido y han trabajado en China o que han viajado con frecuencia. Y dijo, han tomado nota de que el gobierno chino ha logrado levantar a 800 millones de chinos de la pobreza extrema. Yo creo que esta declaración demuestra de nuevo ver para creer. Han podido ver y ahora creen lo que hemos hecho. Y esto es un hecho, que la gente que más se acerca a China, más entienden que la imagen de China que se ha presentado por los medios de Occidente y por políticos dista mucho de la realidad. Y sigue hablando de eso. Ahora, esto realmente es muy interesante porque no me sorprende ni mucho menos que China haya tomado nota de esta declaración y de las otras cosas que pasaron en esa conferencia del Instituto Schiller. Lo interesante aquí es que ellos difundieron ese hecho
ampliamente a través de esta conferencia de prensa diaria que dan en la Cancillería de China. Ahora, esto es de algún significado estratégico, porque la pregunta, quizás la pregunta estratégica más importante del momento es ¿quién habla por Estados Unidos? Y esto es tan importante porque estamos viviendo, como dijo Helga Sepp-Larouche en su planteamiento en la conferencia, en momentos donde hay una crisis terrible en las relaciones de Estados Unidos con China y con Rusia, en un momento en que hay una crisis sistémica, económica, política, cultural y demás, que está afectando la posibilidad de que siga existiendo el mundo, porque hay un peligro de guerra, hay una depresión económica, hay una situación verdaderamente grave. Entonces, esta cuestión de cuál va a ser la relación de Estados Unidos con China, en particular con Rusia, ha empeorado al punto de que tanto Rusia como China dicen que no nos podemos imaginar que esto empeore, aquí no hay relación, algo se tiene que hacer. Ahora, la pregunta de quién habla por Estados Unidos es muy importante porque nuestra conferencia del fin de semana pasado, el 20 y el 21 de marzo, ocurre justo en el momento en que Biden declara que Putin es un asesino. No lo declara como tal, sino que pisa el palito de la pregunta que le hizo Stephanopoulos en una entrevista de ABC, y siendo como es el presidente Biden, dijo sí, sí, claro, es un asesino. Entonces, afortunadamente el presidente Putin, que como dijo Lyndon LaRouche una vez de Putin, es un genio en asuntos estratégicos, también tiene un muy buen sentido de humor y dijo, bueno, yo creo que lo mejor sería que Biden y yo tengamos un debate público. Yo en cualquier momento estoy a la orden y podemos tener ese debate en los medios. Y Tonov, más la gente ha sido tensa. Justo también en estos momentos ha crecido la tensión terriblemente con China. 2 días de emergencia se reunieron en Alaska 2 altos entre China con 2 altos representantes de Estados Unidos y fue una pelea total, una pelea de 10 rounds, no hubo knockout, pero fue duro, muy duro. Ahora, claro, lo positivo ahí es que sí hablaron y los chinos pues les gusta ver que el vaso está medio lleno y medio vacío, y dijeron, bueno, como también hubo opción. Y honestamente entre nosotros nos estábamos diciendo, bueno, no sabemos si van a poder venir, como lo habían prometido, a hablar a nuestra conferencia los representantes diplomáticos de China y de Rusia. No solamente asistieron y hablaron, sino también se quedaron para responder a preguntas en todo un diálogo muy importante. Y el mero hecho de que estuvieron ahí el cónsul general de China en Nueva York y un representante de Rusia ante Naciones Unidas para tener una discusión estratégica, ya de por sí es una declaración política de primerísima importancia. Pero ahora tenemos la declaración oficial de la Cancillería china. Lo que nos dice mucho de qué es lo que piensan estos países, de quiénes para ellos deberían ser sus interlocutores. ¿Cuál es la voz de Estados Unidos y en Occidente que debe servir de interlocutor estratégico en estos momentos? Ahora, y esta es una pregunta muy grande porque ¿quién habla por Estados Unidos en Washington? Bueno, seguramente no es Joe Biden, porque el propio presidente Biden, además de que tiene pocas luces y poca capacidad para estas cuestiones estratégicas y que ya le había encargado a la vicepresidente Kamala Harris que ella fuera la que tuviera todas las discusiones y videoconferencias con jefes de Estado y gobierno a nivel internacional, fuera de protocolo, totalmente fuera de protocolo. Pero estaba haciendo eso y luego la acaba de nombrar a Harris para ser la encargada de los asuntos para migrantes y asuntos de la frontera. Eso de por sí no es una cosa tan extraordinaria, esas cosas han ocurrido, pero lo que dijo Biden
al anunciar que eso iba a ser así. Él dijo, cuando ella habla por mí. Ella no tiene que checar conmigo si lo que está diciendo está bien o no. O sea, casi diciendo que ella es la representante. Había dicho lo mismo 2 semanas, 3 semanas antes respecto a Blinken, el secretario de Estado, diciendo, no, si él lo dice, esa es la política del gobierno. Y seguramente alguien me dijo al presidente Biden, mire, para que la gente a nivel internacional sepa que cuando ellos hablan eso está bien porque usted no va a estar apareciendo mucho, por favor diga algo así. Bueno, él dijo sí. Entonces tenemos esa situación donde tenemos un presidente en funciones, pero que no está en funciones en realidad. Luego tenemos una pregunta que hay que hacernos, si Blinken y el secretario de Defensa, Austin, son los que representan realmente la voz de Estados Unidos en estos momentos. Esperamos que no, porque Blinken y Austin fueron a Alaska y ahí y también en la visita de Blinken a Europa con la reunión con la OTAN, con la reunión con la Unión Europea, Blinken se la pasa atacando a Rusia y China, denunciando a Rusia por sus acciones como adversario y de forma provocadora, y que China está desafiando las reglas internacionales y no sé qué, no sé cuánto. Y se la pasan, tienen 2 meses en el poder, pero se la pasan ya imponiendo más y más sanciones económicas en contra de China y Rusia y otros países también. Entonces, ¿es esa la voz de Estados Unidos? O peor todavía, es la voz de Estados Unidos lo que están diciendo ciertos círculos del ejército de Estados Unidos, del complejo militar industrial, por ejemplo, lo que están diciendo los almirantes Davidson y Aquilino sobre la política de Estados Unidos respecto al Indo-Pacífico, donde Davidson dijo que tenemos que contemplar la posibilidad de una guerra con China, tal cual lo dijo en testimonio ante el Senado, o lo mismo que dijo Aquilino, o el hecho de que acaban de armar, según informes públicos, una fuerza de trabajo multidominio, multiteatro en los teatros militares, diciendo que como la línea divisoria entre el conflicto y la paz ya no es una línea clara, como una pasa a la otra, y como el problema que tenemos es China, vamos a posicionar nuestras fuerzas, dicen ellos, tan cerca de China como se pueda en el Pacífico. Fuerzas para rodearlos y para enfrentarlos, obviamente con las intenciones que uno se puede imaginar. Y también esta gente está diciendo que tenemos que prepararnos para una defensa militar de Taiwán para ayudar a independizar a Taiwán de China. Ahora, mira, esto es como, decir eso de Taiwán es como entrar a la rueda de toros, pero con una muleta roja. Esto es una provocación intencional de China, porque para China, pues las cuestiones económicas y sanciones, eso no les gusta, pero puede negociar con eso. Pero la cuestión de Taiwán o la cuestión de Hong Kong, ellos mismos dicen que esto está en el interés central de la nación, forma parte de China. Hay una sola China, cosa que Estados Unidos aceptó desde hace 30, 40 años. Y es una cuestión que los militares chinos van a defender. Y lo han dicho y queda claro. Esto es una pura y absoluta provocación, pero es lo que viene de ciertas voces de Washington. Entonces, ¿son esas las voces? O afortunadamente hay otras voces que se están expresando en el marco internacional, especialmente la voz de Lyndon LaRouche, ahora, como dijo López Portillo, a través de la señora doña Helga Sepp LaRouche, que tiene otra visión estratégica totalmente diferente, la de cooperación con estos países. Y una de las cosas muy importantes, de entre todas, que quiero señalar de la conferencia del Instituto Schiller que acabamos de realizar, fue lo que presentó el coronel retirado Richard Black, también ex senador estatal por Virginia, que fue abogado militar, alto cargo en el Pentágono, y es la persona que quizás ustedes se acordarán,
denunció que se estaba tramando un golpe de Estado en contra de Donald Trump en el periodo electoral. Richard Black, que es un republicano, él mismo diría que es de, no sé si diría que es de derecha, pero es de centro derecha. Definitivamente no es un izquierdista, demócrata, progresista, ni nada por el estilo. Pero lo que dijo Black, hablando de la situación del Oriente Medio en particular, o el sudoeste asiático, que es su nombre correcto, es que la política de Estados Unidos de guerras perpetuas es intolerable y es un crimen de lesa humanidad. Y en detalle denunció lo que había ocurrido en Irak, en Siria, y la forma que Estados Unidos ha ayudado a destruir a esos países, violar su soberanía, robarse las materias primas y demás. Y luego hubo un diálogo, un intercambio con el miembro del Instituto Schiller que se encarga del suroeste asiático, Hussein Askari, que es iraquí de nacimiento, y habló de que lo que se requiere para resolver la situación es simplemente que Estados Unidos coopere con China para llevar la iniciativa de la franja y la ruta al sudoeste asiático, y que el pueblo de Irak y el pueblo de Siria no se oponen al pueblo de Estados Unidos, no se oponen a Estados Unidos si asumiera esa política. Y existen las posibilidades, explicó, de que de ahí, de esa región del mundo, salga una iniciativa que conduciría en la dirección de esa alianza estratégica o alianza de cooperación de Estados Unidos con la franja y la ruta. Extremadamente importante. Estuvo un parlamentario de Irak, estuvo la portavoz del presidente de Siria, Assad, que también participó en la conferencia. Es decir, se armó ahí una combinación de fuerzas a nivel internacional capaz de cambiar la dirección de la situación estratégica. Ahora, ocurrió lo mismo con la parte de Iberoamérica, de las Américas, porque ahí lo que presentamos es exactamente la misma idea, que si Estados Unidos y China cooperan en el desarrollo económico con alta tecnología de los países de la región, eso es bueno para los países iberoamericanos, ganan. Es bueno para China, que gana con la cooperación económica, y es bueno y gana Estados Unidos porque se resuelve en realidad el problema de las drogas, de la pobreza, de los migrantes y todo lo demás. Es una situación de ganar, ganar, ganar. Y si habría quienes perderían, que sería Wall Street y la City de Londres. Para ellos sería perder, perder, pero ni modo. Eso se los debemos. Entonces se presentó ahí un cuadro estratégico donde presentamos la solución a esa crisis regional que vivimos en las Américas, que está en una solución global en base a ese tipo de cooperación. Y concretamente planteamos la importancia de que se le respalde al presidente Alberto Fernández en su viaje a China, que va a ser este mayo, donde va a firmar un acuerdo, un memorándum de entendimiento con China, porque todos los países del continente deberían asociarse con esa iniciativa de vínculos con China. Y en particular por la colaboración que existe con México, ese eje México-Argentina es fundamental para lograr eso. Y que el enfoque programático tiene que ser en torno, obviamente, a una solución económica, pero en particular con proyectos de infraestructura y en particular proyectos relacionados al espacio, a la siguiente fase del desarrollo de la especie humana, que no está en esta tierra, sino en la exploración de todo lo que queda afuera, que es muchísimo, y los proyectos espaciales. Y planteamos la importancia de solicitar la ayuda de China y de Estados Unidos y de India y de Rusia en el establecimiento de 2 centros de estudio, uno en México, yo diría que en Querétaro, y uno en Argentina, que serían los ejes del estudio avanzado de la ciencia para los jóvenes, para que el continente entero se mueva en la dirección de su participación en estos proyectos internacionales del espacio, utilizando lo que ya existe en el continente, en Alcántara, en Brasil, en Kourou, Guyana Francesa y demás. Bueno, todo ese proyecto está planteado en ese panel, lo pueden estudiar. Ahora, en parte, la participación de Bolivia en este proyecto también ya está, ya existe posibilidades de eso con la visita del presidente Arce a México y con lo que está ocurriendo, que se está conformando
de nuevo algo lo que a Lyndon LaRouche le gustaba llamar el club de presidentes de los países iberoamericanos. Es un club informal, no existe ninguna documentación, pero LaRouche comentaba, especialmente hablaba de los años 80, más que nada, 70, 80, un poco en los 90, que pues cada vez que asumía un nuevo presidente, pues todos los presidentes de toda la región, los de derecha, los de izquierda, todos, ideología no importaba, todos iban a la toma de posesión y le daban la bienvenida al club de presidentes. Y había ese tipo de asociación informal donde cada país empezaba a superar su propia visión estrecha, particularista, pragmática de la situación dentro de su país para contemplar la situación un poco más grande regionalmente. Y esto es muy interesante porque en cierto sentido es un poco la idea en práctica de la coincidencia de los opuestos de Nicolás de Cusa. Porque en realidad cuando se reunían tampoco eran los presidentes en sí, porque iban en representación de la institución presidencial, iban en representación de lo mejor de sus respectivos países. Y como que cada vez era un poco en las sombras una reunión de, pues qué sé yo, de Juárez de México, de Núñez de Colombia, de Pardo de Perú, de Getúlio Vargas de Brasil, de Perón de Argentina y así por el estilo. Esas son las fuerzas reales que se mueven en el club de presidentes y eso se está empezando a conformar de nuevo. Y nosotros sacaremos una declaración para circulación pronto esta semana que viene, llamando a ese tipo de unidad del continente en torno a lo que tiene que ser la misión de Alberto Fernández a China, que va mucho más allá de lo que Argentina contempla como la misión y más allá de lo que contempla el propio Alberto Fernández. Porque lo que ellos tienen pensado hasta ahora es positivo, pero es muy reducido. Pero esto puede ser mucho más grande. Y también porque a Wall Street y a la City no les va a gustar. Le va a tratar de pasar la factura por esto a Fernández, a López Obrador. Les va a llover, va a ser una pelea política grande y por lo tanto tenemos que juntar las fuerzas necesarias para que esto sea posible. Porque existe la contraparte, existe una voz dentro de Estados Unidos también. Hay grupos que se han reunido en Estados Unidos con China, grupos de gobernadores, de compañías y otros. ¿Por qué? Porque son socialistas con características chinas, por favor. Se reúnen porque quieren tener comercio, quieren tener desarrollo económico. Porque quieren que alguien, por favor, les enseñe cómo diablos se construye un ferrocarril de alta velocidad. Porque aquí en Estados Unidos ya no sabemos hacer eso. Porque nos hemos autodestruido a la vez que hemos destruido al tercer mundo con las políticas neoliberales de Wall Street y demás. Entonces, hay elementos de ese tipo de cooperación. Entonces, hay una alianza potencial mucho más grande. Ahora, del lado de México, miren, aquí hay algo importante. Ustedes se acordarán que entre los que participaron en nuestro panel de discusión estuvieron de México Simón Levy y Daniel Marmolejo, y de Argentina Alejandro Yaya. En el caso de México, Daniel Marmolejo, como saben, es un periodista independiente, un comunicador independiente que ha tenido una participación muy importante en las mañaneras de López Obrador y que habló de una forma muy interesante en nuestra conferencia de la alianza necesaria entre México y Argentina con China, con Estados Unidos, para el desarrollo económico y también planteó la cuestión de un trabajo sobre las redes sociales juntando a Argentina, México y otros países en contra del monopolio de Facebook, de Zuckerberg y demás. Ahora, esas mañaneras de López Obrador, donde él habla con su acceso a la población mexicana, pues ahora está sufriendo un ataque tremendo. Y al propio Marmolejo lo están tratando de sacar de las mañaneras, porque decidieron desde la propia comunicación social de la Presidencia de México, porque en todo gobierno siempre hay caballos de Troya, decidieron que la única gente que podía participar en las mañaneras eran los grandes canales de comunicación, es decir, los medios ya vinculados a los intereses financieros, y solamente esos periodistas independientes que tuvieran 100,000 o más suscriptores a sus canales de YouTube y todo lo demás.
Ah, pues qué curioso, resulta que Daniel Marmolejo solamente tiene 70,000. Entonces, es una maniobra obvia. Ahora, ¿quién está detrás de eso? Bueno, en estos mismos días, y esto es una pequeña investigación en curso de contrainteligencia que inició hoy Gretchen y que quiero darles unos resultados preliminares, pero que me parecen extremadamente importantes por la importancia de este caso de las mañaneras y el asunto de Marmolejo, pues resulta que las mañaneras han estado bajo ataque político en México, entre otros por una ONG que se llama Artículo 19, que hace 2 días, el 24 de marzo, sacaron una declaración donde atacan al presidente López Obrador y las mañaneras diciendo que son, y esto es una cita textual, un instrumento de desinformación. Y hubo mucha cobertura en los medios de esa declaración, atacando las mañaneras, atacando a López Obrador. Muy bien. Artículo 19, ¿qué es? Bueno, artículo 19 no es artículo 19. Artículo 19 es Article 19, que es una agrupación internacional fundada según la página web del grupo Artículo 19, que es la parte mexicana y centroamericana de Article 19. Según ellos, Article 19 se fundó en Londres, Reino Unido, en 1987 y toma su nombre del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Siguiendo con lo que dice la propia página de esta ONG. Ya se pueden imaginar de dónde viene esto, quiénes están detrás, quiénes lo financian. Pero aquí no hay que buscar mucho, porque ellos mismos se pusieron de pechito. Dicen, no, pues recibimos dinero de fundaciones privadas y gobiernos de Norteamérica y Europa Occidental, y bla, bla. Nuestros donantes en 2019, ahora, son como 20 los que pusieron. Primero, la Embajada Británica en México, la Fundación Ford, la Embajada de Irlanda en México, la Embajada de Alemania en México, la Embajada del Reino de los Países Bajos en México, Google, Internews, la Fundación MacArthur, la Fundación de la Sociedad Abierta, George Soros, el National Endowment for Democracy, Proyecto Democracia, el ND. Estos tienen una trayectoria muy larga en México. Nosotros lo denunciamos hace 20, 30 años. Estos son unos desgraciados. Porque el ND es el Departamento de Estado. Ah, y por si no estaban muy seguros de eso, ¿quién más financia? United States Department of State. Traducción al castellano. Departamento de Estado de Estados Unidos los financia. La Unión Europea, la AID del Departamento de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los que están detrás de este asunto. Entonces, ante confesión de parte, relevo de pruebas, como dicen. No hay mucho que demostrar aquí. Y aquí apenitas hemos empezado a investigar un poquito lo que está detrás de esto. Las operaciones de esta índole siempre son internacionales. El problema es internacional y la solución es internacional. Y esta última conferencia del Instituto Schiller estableció en voz muy alta cuáles son las fuerzas a nivel internacional, incluyendo dentro de Estados Unidos, que estamos reuniéndonos, asociándonos para forjar la unidad necesaria para acabar con el sistema caduco y reemplazarlo con un nuevo renacimiento de ciencia y cultura clásica. Voy a dejar mis comentarios ahí para pasar a la parte de la discusión en base a lo que aquí ya hemos